muy interesante. Estos dos capítulos van de la mano, se puede decir. Y hemos venido hablando de Abraham por los últimos tiempos, desde el capítulo número 12 en adelante. Y hemos visto que Dios ha hablado a Abraham desde el capítulo número 12 y le ha dicho, salte de tu tierra, deja tu parentela y vete a donde yo te voy a decir. Y esta es una voz que escuchó Abraham, voz audible de parte de Dios. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció a medias, ¿verdad? No obedeció completamente. A veces nosotros también tenemos un corazón dividido a la hora de obedecer a Dios. Sabemos que es bueno porque es la voz de Dios. Sabemos que es su voz y que nos está diciendo haz tal o cual cosa. Pero estamos batallando contra la carne y decimos, sí, pero hasta aquí nada más. Y me salí de la tierra donde me dijeron que me saliera, pero me llevé toda mi familia. Entonces no dejó su parentela. Y vimos cómo fue progresando. Después volvió Dios a hablarle a Abraham, incluso a aparecerse delante de él y le restableció esa promesa que le hizo. Recuerde que del capítulo 12 le hizo una promesa que es un pacto que hizo con Abraham de que le iba a dar esa tierra a la que, a lo que lo habría de llevar. Esa tierra iba a ser de Abraham y de su descendencia por todas las generaciones, por toda la eternidad. Y Abraham lo creyó, pero Abraham al mismo tiempo dejó de creer algunas cosas. A veces vamos caminando en fe, creemos porque las cosas están bien, pero viene una prueba de parte de Dios y ¿qué hacemos? Nos acobardamos y decimos, a lo mejor no es Dios el que me está llevando a este lugar. ¿Por qué? Porque Abraham lo que experimentó en la tierra en la que estaba, en la tierra de lo que hoy es Israel, esa tierra donde lo llevó era la tierra de Canaán en esa época, estaba él en la encina de Mamre, estaba en esa parte y empezó a haber hambre. Y Abraham dijo, bueno, esta tierra parece que es mía, pero en esta tierra no hay que comer. A lo mejor no es toda la promesa de nada más darme tierra, necesito también comer. ¿Qué voy a hacer para comer si no hay comida? Entonces Abraham escuchó que en el mundo, allá afuera, en la tierra al sur, llamado Egipto, más allá del Negev, estaba la tierra de Egipto, y Abraham decidió ir a Egipto, a donde hay comida, donde está el mundo. Y estando entrando al mundo, se quiso ser como los del mundo, ¿verdad? Dijo, voy a entrar encubierto, no sepan que yo soy enviado por Dios. Tú no eres mi esposa, eres mi hermana, y así yo salvo mi pellejo y todo vamos a estar bien. Entonces Abraham cayó en problemas, falló en esa prueba Abraham, falló, pero al final de cuentas regresa Abraham a su tierra otra vez, y, levanta un altar para Dios, y Dios ve que Abraham tiene un buen corazón, porque Abraham fue prosperado por Dios, ¿verdad? Le dio mucha riqueza, pero la riqueza también es una prueba. ¿Quién quiere una prueba de ese tipo? Bueno, muchos quisiéramos tener la prueba de la riqueza, pero la verdad de Dios es que Él no nos va a dar una prueba de ese tipo porque sabe el gran peligro que puede haber con nosotros. Entonces, Abraham pasó esta prueba de la riqueza con excelencia, como dicen aquí, con flying colors, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham no era agarrado en esa situación, y cuando vio que era mucha la cantidad de gente que había entre su sobrino y él, le dijo a su sobrino, escoge lo que tú quieras. No dijo Abraham, voy a agarrar lo que a mí me conviene y te voy a dejar a ti lo que resta. No, le dijo a su sobrino, tú escoge lo que tú quieras. Su sobrino se fue a la mejor tierra que había en esa época, que era Sodoma y Gomorra, esas planicies. Y bien, Abraham pasó la prueba y Dios se le apareció a Abraham y le hace la promesa una vez más de que va a tener esa tierra que está viendo allí, hacia el norte, hacia el sur, a donde él alcanzara a ir, toda esa tierra sería de él. Bien, continúan las promesas de Dios para Abraham. Y un día Abraham le dice, ¿cómo voy a saber que realmente esa promesa es para mí? Dices que la tierra es para mí, pero yo no tengo hijos. El nombre Abraham, sin H, significa Padre exaltado. Imagínense cuando la gente pasaba por la tienda de Abraham y le decía, ¿quién es el dueño de estas tiendas y de estos ganados y de esta multitud de gente? Ahí está, es en la tienda, es Abraham. Abraham, decían. ¿Abraham? Sí, Abraham. Y van y le preguntan, hola Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde están tus hijos?
no tengo hijos. Y se han de haber reído de él porque, ¿cómo eres padre exaltado y no tienes hijos? Y Abraham le dice a Dios, ¿cómo es que ando sin hijos? Dame un hijo. Y Dios le promete que le va a dar un hijo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Estamos retomando todo el tema. Da de cuenta, vamos a hacer todo este pedazo. Y luego Dios hace algo insólito. Dios hace un pacto con Abraham y lo sella de una manera tan especial que Abraham no tiene nada que ver con el pacto, sino es solamente Dios haciendo el pacto con Abraham. ¿Recuerda cómo la palabra pacto significa dividir o partir algo? Bueno, Abraham partió los animalitos, los puso enfrente uno del otro, separados a alguna distancia, pero a la hora que Abraham tenía que pasar con el fuego junto con Dios para sellar el pacto los dos, Abraham no se podía ni mover, tenía un espanto, un terror, estaba imposibilitado de moverse, un sueño tremendo, no podía hacer nada Abraham. Solo le tocó observar lo que Dios hizo al caminar Dios en medio de los animales partidos con una antorcha, declarando entonces que Dios hizo el pacto y no Abraham. Todo lo hizo Dios por Abraham. Bien, entramos así ahora al capítulo número 16. Y vamos a ver que Abraham ha pasado ya los años, han pasado desde que vino de Egipto, ya han pasado 10 años. Y Abraham está en una situación en la que, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está la promesa? Dios me prometió hijos y todavía no tengo hijos. Es más, como que ya estoy bastante madurito como para tener hijos. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver, le vamos a leer capítulo 16, acompáñenme a leer todo el capítulo 16 y vamos a ver si podemos llegar al 17 luego. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído. Será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te damos gracias por las palabras que nos estás dando, palabras interesantes en el contexto en que están escritas y que tal vez a los días de hoy, en lo que conocemos como la cultura de hoy, nos parecen extrañas, un tanto raras y a veces no las comprendemos.
Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos hable acerca del significado de estas cosas que son profundas y que son importantes para nosotros conocer. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios de todo lo posible. Tú eres el Dios que habla y se revela a su pueblo, a sus hijos, y nos das el conocimiento y la sabiduría para comprender aquellas cosas que necesitamos saber. Gracias te damos por ello, Señor, porque nos mueves de la infancia en la que estamos a una madurez a la que tú quieres que estemos, en el conocimiento, sabiduría, gracia y misericordia que son revelados a través de tu palabra. Bendito seas, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver atrás unos versos y vamos a entrar aquí. Entonces tenía más o menos, según aquí, como vemos en el verso número 3, 10 años que habían pasado desde que Abraham regresó de Egipto a la tierra de Canaán. Habían pasado 10 años. Ahora, cuando estaban en Egipto, no solo trajeron riquezas con ellos, sino también trajeron servidumbre. Trajeron una esclavida por Sarai, era Agar. Agar era una mujer egipcia, con costumbres egipcias, con idolatría de los egipcios. Ella no conocía al Dios verdadero, ella conocía diferentes ídolos. Lo interesante es que para la cultura egipcia, todas las cosas eran dioses. El sol es Dios, la luna es Dios, son Ra y son Isis los dioses. Y hay tantos dioses como criaturas hay. El desierto es un dios, el río Nilo era otro dios, las langostas, las ranas, las vacas, todo es Dios para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera sentían que eran sostenidos por lo que ellos experimentaban en la naturaleza. Es un sentimiento teológico que viene de parte de experimentar la naturaleza, pero sin cuestionar que esa naturaleza tuvo que haber sido creada por alguien más superior que la propia naturaleza. Entonces sus pensamientos eran de esa manera y su manera de vivir era completamente fuera de lo que era el conocimiento para ese entonces el Dios que Abraham empezaba a conocer. Y no seamos tan duros con Agar, porque Abraham y Sarai y Lot y todos ellos también venían de esas culturas diferentes. Venían de Ur de los Caldeos, donde también eran idólatras y tenían un Dios para cada día del año, ¿verdad? Así que no nos extrañe que ellos hayan aceptado a esta muchacha Agar y que las costumbres de ella se hayan de alguna manera mezclado con las de ellos. Entonces tenemos aquí que Sarai no le daba hijos. Y Sarai empezaba a sentir la presión del tiempo. Sarai era 10 años menor que Abraham y se sentía con la presión de que ya no estoy tan jovencita, 79 años no son cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y cómo voy a dar un hijo? Y estaban sintiendo la presión. Una de las costumbres que había en esa época, cuando una señora no quería tener hijos o no podía tener hijos, pero era necesario que tuvieran hijos porque en esa época los hijos eran contados como parte de la riqueza de la familia misma. Entonces, lo que hacían es que sus esclavas eran de alguna manera usadas para que pudieran procrear hijos los varones y pudieran tener hijos de ellas. Lo que hacían sencillamente es que la muchacha era embarazada por el varón y a la hora que iba a dar a luz, lo hacía delante de su señora. Y de esa manera el hijo que nacía era de la señora. Entonces, esto era lo mismo que estaban pensando ellos. Pero esta es una situación interesante. Sarai y Abraham habían escuchado la promesa de Dios. Más específicamente, Abraham había escuchado audiblemente la voz de Dios que había hecho esta promesa y había visto el pacto que Dios hizo con él al caminar por el medio de estos animales partidos con la antorcha de fuego. Y Abraham estaba en el punto de que tal vez su mujer todos los días le decía, no puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada, aquí está Agar. Y Abraham dijo, bueno, ¿a qué horas Dios me va a escuchar? O a lo mejor no escuché bien. ¿Qué tal si esto que es algo común entre nosotros, entre la costumbre de la sociedad aquí, es algo que yo puedo hacer y a lo mejor es así como Dios me va a dar un hijo? Y entonces se dieron a la idea de hacerlo de esa manera.
Entonces, fue lo que ocurrió el trato que vemos aquí un tanto raro. ¿Cómo le va a dar a una jovencita para que tenga un hijo? Bueno, esto fue lo que hicieron de acuerdo a las costumbres de esa época. Pero recuerden que ellos eran aparte de la gente de esa época. Abraham y Sarai habían sido apartados por Dios por medio de ese pacto. Y ahora Abraham estaba haciendo algo fuera del pacto. Entonces, la situación es difícil para Abraham y Sarai. Obviamente, las cosas no salieron como ellos esperaban, porque Agar, en cuanto supo que estaba embarazada, se sintió superior a su ama, a Sarai, y empezó a ofender a su ama. Se empezó a ser rebelde, y su ama, Sarai, se sintió tan ofendida que le dijo a Abraham: deshazte de ella. ¿Qué vamos a hacer con ella? Abraham le dice: no es mi problema, es tu problema, es tu esclava, ¿verdad? No es mi problema, porque Abraham tenía algo. Abraham tenía este sentimiento: si esta mujer me va a dar un hijo, yo no la voy a desechar. Es un hijo mío al final de cuentas. Es mi hijo que está en esa mujer. Yo no me voy a deshacer de ella. Si Sarai quiere hacer algo, que lo haga ella. Esas fueron las palabras de Abraham: es tu sierva, está en tus manos. Haz como tú te convenga. Y de esa manera fueron las cosas. Entonces Sarai empezó a abusar de su esclava, empezó tal vez a ofenderla, inclusive no sabemos si a golpearla o a castigarla, de manera que dice claramente aquí en la palabra de Dios, dice en el verso 6, Sarai la afligía. Es decir, le estaba imponiendo cargas y le estaba ofendiendo y le estaba haciendo la vida imposible a su esclava. Entonces, ¿qué hizo la esclava? Se fue, huyó, se fue de ahí. Y aquí es la parte interesante. El ángel de Jehová se le aparece a esta mujer que no tiene nada que ver con el pacto de Abraham. Y déjame le digo una cosa. La gente dice: ¿por qué se le va a aparecer a alguien que no es una persona que cree? Que no es una persona que ha creído en el Dios verdadero. De la misma manera que se le apareció a Abraham. Porque Abraham tampoco creía en nada. Era idólatra, no creía en el Dios verdadero. Pero de esa misma manera le aparece el ángel de Jehová. Y recuerde, cada vez que él dice la escritura, el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo preencarnado. El mismo Cristo se le apareció a esta mujer allí en el desierto, en este pozo, y habló con ella estas palabras. Pero note la pregunta que le hace a ella. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Primero le dice: eres sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Son dos preguntas que le está haciendo. Y lo que está haciendo es hacer pensar a esta mujer. Porque obviamente no vemos la respuesta a la segunda pregunta. Ella no sabe a dónde va. Esta mujer afligida, lo único que sabe es que quiere escapar de la realidad que está viviendo. ¿Cuántas veces nosotros queremos escaparnos de la realidad que estamos viviendo porque estamos afligidos? Decimos: me voy a escapar de todo esto, me voy a ir. No quiero saber nada. Y eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios está preguntando ¿a dónde vas? Es para que reacciones y digas: ¿a dónde voy a ir si no está Dios? ¿A dónde voy a ir si tú no estás conmigo, Señor? Si tú me tienes en esta prueba, tú me vas a sacar de esta prueba. O tú me vas a sacar vencedor, o hay un propósito en mí, en esta prueba, para que yo crezca. Ese era el caso de esta mujer. La respuesta de ella es contundente en el sentido de que no sabe a dónde va. Dice: ella respondió: huyo de delante de Sarai. Es todo lo que le importaba a ella. Huía de la aflicción. Entonces el ángel de Jehová le dijo algo más: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Lo que le está diciendo es: ten calma, hay un plan para ti. No te huyas de todo y dejes todo, porque hay un plan para ti. Yo tengo un plan para ti. Voy a darte una descendencia abundante y van a tener poder, van a tener autoridad y van a estar por todos lados. Entonces ella se debió haber calmado, porque pensaba: este no es el fin de su vida ni la de su hijo. Y le dio un nombre a este hijo. Dios le dio un nombre al hijo. El nombre es Ismael. El nombre Ismael significa Dios oye.
Es para que ella tuviera un recordatorio toda su vida de que Dios la oye porque está en aflicción. ¿Estás en aflicción? Si estás en aflicción en este día, recuerda el nombre de Ismael. Y a lo mejor lo quieres escribir por ahí, porque Ismael significa Dios oye. Y Dios está oyendo en tu aflicción. Dios te oye como la escuchó a ella. Y le hace una promesa, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Sería una persona que iba a estar en contienda constantemente, y dice, y delante de todos sus hermanos habitará. Viendo a los tiempos más adelante, inclusive, vemos que Ismael es el padre de todos los musulmanes, de todos los árabes, de los pueblos arábicos. Entonces tenemos aquí que siempre estos pueblos arábicos han estado viviendo enfrente del pueblo de Israel, de los hombres del libro, como los llaman los musulmanes. ¿Por qué? Porque quieren lo que ellos tienen. Siempre han estado enfrente viviendo de ellos, queriendo tener la oportunidad para acabar con ellos porque son fieros, porque están en contra de ellos. Pero originalmente todos ellos vienen de Ismael, de este nombre, de este hombre. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Ella no conocía a Jehová, él no se le reveló por nombre, simplemente se le apareció como el ángel del Señor. Ella no sabía quién era esta persona que estaba delante de él, pero ella también le puso un nombre, así como el ángel de Jehová le puso un nombre a su hijo y la nombró a ella por nombre, ella le dio un nombre a Jehová. Y el nombre que le dio es el que está escrito aquí en el verso número 14. El viviente que me ve. Tú eres Dios que ve. No, ¿por qué dice tú eres Dios que ve? Porque ella era egipcia y todos los dioses que ella tenía, ninguno miraba, ninguno hablaba, ninguno escuchaba. Simplemente eran objetos, ¿verdad? Como los ídolos de barro y ídolos, cualquier ídolo que no escuchan, no entienden, no responden. Pero ella vio a este Dios vivo delante de ella y este es el Dios que ve. Vio por ella, la vio a ella en su aflicción y le contestó. Ese es el nombre que ella le dio. Este es el Dios que ve, este es un Dios de verdad. Jamás he visto nada como esto. Tú eres Dios que ve. ¿No he visto también aquí al que me ve? Ella sabía que había sido observada por Dios verdadero y el lugar en que ella estaba, el pozo, le puso el nombre de viviente que me ve. La palabra viviente es la misma palabra que debemos entender como Jehová, el que es en sí es todo, el que tiene existencia en sí mismo, el viviente que me ve. Agar dio luz a un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y parece que las cosas se fueron otra vez, como dicen, hacia el sur, en el sentido que se fueron mal. Abraham le falló a Dios otra vez. A Sarai le falló a Dios. ¿Qué pasa aquí con Dios entonces? Notamos primero otra vez, Dios por primera vez le habló a Abraham y le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y te voy a dar esta tierra y tu descendencia va a tener todo este lugar. Simples palabras de Dios que Abraham escuchó, creyó. Después Abraham le dijo, dame un hijo. Y el Señor le dijo, te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas que nadie las puede contar. Pero esa vez Abraham le pidió una señal a Dios y Dios hizo la señal del pacto de los animales separados y caminó por ahí. Pero ahora Abraham había fallado. ¿Qué es lo que sigue para Abraham? ¿Y qué es lo que sigue en el plan de Dios? Bueno, lo que sigue es la intervención y el compromiso de parte de Abraham con Dios acerca del pacto, del mismo pacto. Vamos al capítulo 17. Y el reloj no se ha movido, o lo estoy viendo al revés yo, así que vemos bien. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí subraye la palabra Dios Todopoderoso porque vamos a definirla en un momento más. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo
y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuál era el nombre de Abraham? ¿Qué significaba el nombre de Abraham? Sin H. ¿Qué les dije? Padre exaltado, ¿verdad? Padre exaltado. Y la gente venía y se burlaba de él. ¿Cómo que eres padre exaltado? Y ahora le está diciendo aquí algo diferente. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que es padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Y ahora venían aquellas personas, los beduinos que habían pasado por enfrente de la cabaña de la tienda de Abraham y fueron otra vez a visitarlo, a tomarse un café con él. ¿Cómo está el padre exaltado? Él le dice, te tengo noticias, ahora soy el padre de multitudes. ¿Y dónde está tu hijo? Bueno, pues todavía no lo tengo. ¿Cuántos años tienes? 99 años. Wow. Y seguramente porque 99 años y todavía seguía esperando, ahora no un hijo, sino una muchedumbre de hijos. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Voy a parar aquí brevemente para irnos a Hebreos capítulo número 11 y recordemos por qué el Padre de, que dice la palabra, perdón, en cuanto a que Él es el Padre de la fe. Y acompáñenme del verso número 8 en adelante, del 8 en adelante, capítulos 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aunque Abraham vivió toda su vida después de haber estado en Egipto en esa tierra, realmente nunca poseyó su tierra. Abraham jamás dejó de vivir en una tienda, jamás hizo una casa ni un palacio. Siguió viviendo en tiendas él y su hijo Isaac y su hijo y su nieto Jacob. Fueron generaciones y generaciones hasta que la promesa fue cumplida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él, sabiendo que era una promesa de Dios, él dijo, yo no voy a construir esto es de Dios. Él va a cumplir su promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí vamos a parar en esa parte de Hebreos, pero la promesa de Dios, ¿se da cuenta? La promesa era la tierra, en primer lugar, y jamás la tuvieron. Estuvieron viviendo sobre ella, pero no la poseyeron. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti? ¿Que vas a ser santo? ¿Que estás preparado para toda buena obra? ¿Sabes que nunca estás preparado? ¿Y sabes que tu crecimiento nunca va a acabar mientras estemos de este lado del cielo? Que es una promesa de Dios, que Él completará la obra el día del que el Señor se manifieste. Así que donde tú estás en este día, yo quiero decirte una cosa,
no te sientas como que no tienes capacidad para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque Dios te va a preparar en el camino. Porque el día que tú te sientas que estás preparado para hacer algo, ese es el día en que tu ego te ha ganado y tú has derribado a Dios de su trono y tú te has puesto en su trono. Así que me da gusto que tú te sientas incapaz, sin preparar, para hacer la obra para lo que Dios te ha llamado. ¿Te sientes así? Yo espero que te sientas así. Incapaz, impreparado para hacer la obra. Porque si lo estás, significa precisamente que Dios te va a usar, porque es Él el que va a hacer la obra. Es la promesa de Dios que el día que tú dejes este mundo vas a estar completo. Y nadie se va, sino hasta el momento en que Él va a completar la obra, cuando tu misión haya acabado aquí en la tierra, cuando ya no dependas de la gracia y de la misericordia para poder caminar en fe. Necesitamos depender de Él en todo momento. Si no dependemos de Él, sino que dependemos de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado, no estamos en el lugar correcto y no estamos sirviendo a Dios verdaderamente. Abraham aprendió esto. Vivió sobre la tierra, pero no la poseyó, porque era una promesa de Dios. ¿Se da cuenta? La promesa que sí recibió él fue la promesa de su hijo. Aunque se burlara la gente porque le llamaran Padre exaltado y luego Padre de multitudes, Abraham siguió creyendo. Y Dios en el tiempo oportuno, cuando era imposible para Abraham y para Sara tener hijos, cuando era imposible humanamente hablando, es cuando Dios obró y tuvieron un hijo. Veamos los versos de Génesis, versos 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham, ya con H, ¿verdad? ¿Se da cuenta? En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Jehová había hecho un pacto primero con él y ahora le estaba diciendo a Abraham, es hora que tú formes parte del pacto y también tengas una señal en ti mismo acerca de este pacto. Y esta es la señal para él y para sus generaciones. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era ese pacto? La tierra, la posesión, los hijos, las generaciones. Pero había una señal que iba a garantizarle a Abraham, le iba a recordar a Abraham que este pacto era cierto, tenía que hacer. De la misma manera que cuando Noé, cuando se pasó el diluvio y el Señor le dijo, esta es la señal de mi pacto que hago con toda la humanidad, de que jamás los destruiré, y envió el arco iris, ¿verdad? Que Dios miraba y dice, cada vez que yo viera este arco iris, recordaré mi pacto. Ahora Abraham tenía que ser algo tangible, algo que ellos pudieran percibir, que les recordara ese pacto que Dios tenía con ellos acerca de ser una nación grande y de poseer la tierra. ¿Y cuál era ese pacto que los identificaría con referencia al resto de la humanidad? Aquí está la señal. Es una señal esto, no es el pacto, esta es la señal. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se da cuenta? Esa es la señal. Ese no es el pacto, esa es la señal del pacto. Dios le hizo una promesa a Abraham y para que Abraham recordara esa promesa, esta señal era hecha. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. No mantuvo. Así que esta señal, el pueblo de Israel tenía que pasar por el rito de la circuncisión, una señal que apuntaba a ello. Era como decimos ahora, decir rito de la circuncisión es como decir en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita, sacramento, por ejemplo, del bautismo o de la comunión. Ese es el mismo significado en este caso, una señal que apunta a algo.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Es decir, princesa. Ese será su nombre. Primero era Sarai, mi princesa, y se convirtió en princesa de toda la humanidad, básicamente. Deciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. La risa de Abraham no es de incredulidad ni de burla, sino es una risa de alivio, de cuando has visto ya por fin la promesa cumplida. Ese alivio que sintió al decir: por fin, no, después de 100 años, tengo mi promesa, un hijo. Dios me está diciendo que Sarai va a concebir, y no solamente, sino que ya no va a ser mi princesa, sino que va a ser la princesa de toda la humanidad, de todas las generaciones y de muchedumbres. Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham seguía viendo por su hijo Ismael, porque era su hijo, era su carne. Y la promesa que estaba dándole era a través del otro hijo, de Isaac, no de Ismael. Entonces era una manera de pedirle gracia a Dios para Ismael, su otro hijo. Por eso responde a Dios de esta manera. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, porque preguntó, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar en mucho y gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó a Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la sangre del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Rápidamente, para terminar, acompáñeme a Romanos capítulo 4 y veamos cómo nos habla Dios a través de esto que acabamos de leer. Verso número 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo Abraham en la circuncidarse no le contó para nada como justicia. ¿Qué es la circuncisión en todo caso? Era un acto que simplemente le recordaría el pacto de Dios con él. ¿Quién hizo el pacto? Dios. ¿Y quién lo selló? Fue Dios. Esto simplemente era una señal que ellos tenían. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú, hermano y hermana, piensas que te vas a ganar el cielo por portarte bien, estás en un mal lugar. Nadie se va al cielo por portarse bien. ¿Por qué? Porque si te portas bien, ¿verdad? Como para recibir un salario, se te paga y no hay deuda. ¿Por qué? Porque a los que trabajamos sabemos una cosa: trabajamos tantas horas a la semana y se nos da lo que se nos debe, ¿verdad? Pero para con Dios no es así. Con Dios no hay nada que podamos hacer para pagar lo que debemos. Así que tiene que ser completamente por fe y por gracia, no por obras. Por eso cuando alguien me dice, es que yo me porto bien, por eso me voy a ir al cielo, digo, no es así. Claramente Abraham creyó primero y le fue contado por justicia.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? 13 años antes de haberse sido circuncidado, de hecho. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí podemos pararle y es más que suficiente si entendemos el mensaje. El mensaje es claro. ¿Quieres ayudarle a Dios a que se cumplan las promesas en tu vida? No lo hagas. Mejor escucha la voz de Dios para que escuches qué es lo que tú quieres que hagas. Y obedece a su voz y no le pongas ideas a Dios, ni le pongas palabras en su boca acerca de lo que Él te está diciendo que hagas. La palabra de Dios es clara, obedece su voz, escucha su llamado, está atento a lo que Él te dice, reflexiona sobre su palabra y vas a encontrar cómo te da sentido a lo que tienes que hacer. Y deja de ponerle ideas a Dios de que a lo mejor Dios me está diciendo que haga esta cosa o aquella cosa, cuando no es así. O escucha y espera a Dios, espera siempre la promesa de Dios. Si crees, recuerda que somos salvos por fe y la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta noche. Te damos gracias por la vida de Abraham, que nos demuestra que podemos dejar de ser simples mortales, exaltados en nuestras propias vidas y en los nombres que hemos recibido, y podemos hacer mucho más de lo que pudiéramos hacer solos. Porque de la misma manera que cambiaste el nombre de Abraham de ser padre exaltado a llamarle padre de multitudes, a nosotros también nos das un nombre diferente, un nombre que tiene que ver con la misión para la cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Sí, la misión sigue siendo proclamar el mensaje del Evangelio a toda criatura, pero hay tantas maneras de hacerlo. Señor, que cuando te sirvamos a ti, que cuando nuestras vidas sean transformadas por el poder de la regeneración de la mente, por tu palabra y la obra del Espíritu Santo, podamos dar testimonio de quién eres tú. Y tal vez en el momento dado podamos inclusive usar palabras para compartir el mensaje del Evangelio. Mientras tanto, Señor, te damos gracias. Gracias por las promesas que nos das, de que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, sino que eres tú el que haces la obra, que simplemente tenemos que tener la fe de que lo estás haciendo, de que somos diferentes cada día, de que este día tu palabra en nosotros se cumple y tus promesas son sí, y que el día que dejemos este planeta, colectivamente, en lo individual, la obra será completa en nosotros y estaremos contigo por la eternidad, gozándonos también con aquellos que recibieron el testimonio de nuestras vidas para salvación. Gracias te damos por lo que haces, hermoso Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el viernes a las 7.
Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Amén. Nos gozamos en su palabra y nos gozamos en las cosas que Él nos enseña y nos muestra día a día. Amén. Así es que Él cambia nuestro lamento en gozo. Has cambiado mi lamento en baile, te ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, te ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Una vez más, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Así es, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque tú has cambiado nuestro lamento por gozo, Señor. Y cómo no alabarte, Señor, cómo no exaltarte, si tú eres el único que tiene el control sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos en tu palabra el poder y la misericordia que tú tienes, Señor, y que tú llamas a los que ya tienes en tus planes, Señor, no importando a dónde estemos o lo que estemos haciendo. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz noche, nos vemos. No se vayan, ahí hay cafecito.